Bien, hermanos, continuando con nuestro estudio sobre la mayordomía cristiana, hoy vamos a entrar un poquito más de lleno sobre la parábola de los talentos. La conocemos bien esa, y vamos a dar lectura a Mateo capítulo 25, del 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, aquí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, bendiga el Señor su palabra. Y primero de todo tengo que hacer una aclaración. Esta parábola se la está diciendo el Señor a los judíos, y es una enseñanza con una enseñanza primaria a los judíos, que luego nosotros los cristianos sacamos y extraemos una aplicación secundaria para la iglesia, para los creyentes. Pero tenemos que entender que el Señor le está dando una enseñanza a los judíos, y nosotros extraemos enseñanzas de esta parábola. Como una parábola también, una parábola es algo que ocurre. Podríamos contar un cuento que puede ser verosímil, un cuento que puede ser realidad, que es totalmente diferente a lo que sería una fábula o otro tipo de expresión. Entonces, de este relato que el Señor les da de algo que acontece, podemos traer algunos puntos. Primero, ¿alguien sabe qué es un talento? O porque el talento no a como lo vemos hoy, porque el talento como lo vemos hoy decimos que tocar la guitarra, cantar, ser buen carpintero, es un talento. Dinero, ser dinero. En general tiene un valor. Ahí está, tiene un valor. El talento se usaba mucho, era como una unidad de medida que tenía un valor. Se decía que el talento era la capacidad que tenía una ánfora, conoce, una gran vasija donde se le ponían líquidos. Y el talento, esa capacidad, una unidad de capacidad, que podríamos ser el litro, como podríamos decir la onza, dependiendo del sistema de medición, el talento tenía, o bien podía valer, era el equivalente a
casi 15 años de trabajo, mucho, ¿no? El valor que tenía, esa capacidad de lo que costaba, o también podía decirse que valía 30 kilos de plata. Era un montón, era un montón. Ahora, acá tenemos un personaje que es un señor que es adinerado y que él hace lo que quiere con esa, podemos ser ese valor monetario que podría ser los talentos, y lo reparte a sus siervos. No se lo reparte a cualquiera, se lo reparte a sus siervos. Pero también, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando reparte? Le dice el versículo 15. El Señor, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la capacidad. Es decir, que el Señor primero tenía que conocer a las personas. Primero mira, a esta persona le voy a dar 2 talentos y a este le voy a dar 1 talento. Pero siempre de acuerdo a la capacidad presente que tiene la persona. No está discriminando. Entonces, hermanos, tenemos que pensar lo que dice la Biblia y contraponerlo contra lo que dice el presente, la sociedad. Nunca Dios nos limita a crecer. Nunca nos va a limitar a crecer. Ahora me dice que yo tengo que poner las manos en el arado y trabajar. Entonces, de acuerdo a la capacidad. Entonces ese Señor le da de acuerdo a la capacidad. No le dice qué tienen que hacer. No le dice, anda a tal lugar y hace este trabajo. Anda a aquel inmobiliaria, comprar diferentes propiedades, trabajarla, alquilarla, y al otro le dice, no, anda a comprar camiones y ponerlo a hacer. No, no. De acuerdo a la capacidad, evaluó la capacidad de la persona y le dio libertad para hacer con eso que tenía, los talentos que a cada uno le dio de acuerdo a la capacidad. Se fue este hombre y empezaron cada uno a trabajar de acuerdo a las capacidades. El que tenía 5, primero me imagino que empezó de 5, saltó a 6, fue creciendo la capacidad, de 6 saltó a 7, saltó a 8, de 8 saltó a 9, de 9 saltó a 10 y llegó el señor de la mies y encontró con que el que le había dado 5 multiplicó a 10. Entonces, fíjense que las capacidades van creciendo también, va aumentando. Aunque no relata la Biblia si fue que de repente consiguió los 5, tenía los 5 y los 5 le dio enseguida los 10. Déjenme poner un poco ahí de flores en todo el relato y pensar que fue creciendo en capacidad. A nosotros nos pasa, ¿no? Cuando salimos de la secundaria con un oficio, pudimos haber subido a capataz, después terminamos como encargados, y así. En nuestro trabajo pasa que vamos adquiriendo capacidades de acuerdo a la tarea que hacemos y cuánto nos vamos involucrando. Y si queremos conocer. Entonces, lo que hace aquí el Señor, cada uno de los siervos fue capacitándose y fue creciendo en la capacidad que tenía. Lo vemos porque uno tenía 5, terminó teniendo 10. El otro tenía 2, terminó teniendo 4. Y el que tenía 1 hizo la plancha. No. A ver, dice, ¿qué es lo que hizo este hombre? La excusa de la persona, ¿cuál fue? Dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde sembraste, recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Ahora, y el siervo conocía que tenía esas características el Señor y que sabía que el Señor iba a esperar una multiplicación de eso que tenía, de esa capacidad o de ese dinero, por llamarlo de alguna manera, no tendría que haberlo puesto a trabajar. Porque dice, yo te conocía. ¿Lo conocía verdaderamente? Sí sabía que iba a esperar y no lo hizo. ¿Cuál fue la actitud de este siervo?
¿Eh? Sí, tuvo miedo, pero si hubiese tenido miedo, lo hubiese puesto a trabajar. Porque uno, si siga y no, el siervo, el Señor va a llegar y va a querer que yo le entregue algo. Fue negligente, fue un abandonado, fue una persona que ni siquiera consideró lo que su Señor le iba a reclamar. Aunque acá lo pone, yo lo veo más como una excusa, esto, lo veo más como una excusa que como algo de decir, estaba muy temeroso, Señor. Recordemos, una parábola, el Señor no es el Señor Jesús. Después le podemos hacer las aplicaciones, pero en la parábola no es el Señor Jesús, es un siervo, uno que tiene un campo grande. Los siervos son los que trabajan. Lo que podemos hacer es sacar varias enseñanzas. A este siervo, ¿qué hizo? Le quitó el uno que tenía, y tenía ese uno porque tenía capacidad para trabajar con ese uno. Que hizo, se lo dio al otro que había tenido capacidad para 5, que la capacidad la multiplicó para tener 10, y ahora ¿con cuánto terminó? Con 11. O sea que llegó a tener 11. ¿Por qué? Porque le fue quitado a aquel que no hizo nada. Desaprovechó el tiempo, desaprovechó la confianza del Señor, desaprovechó el momento que el Señor le había dado a ese siervo, hizo nada. Ahora, también podemos mirar que el Señor le pide a cada uno de acuerdo a lo que le había dado. Al que le dio 2 no le está pidiendo que le devuelva lo mismo que el que le pidió el 5. Fíjense en que cuando termina y cuando recibe el Señor lo que había dado cada uno del trabajo, del talento, le dice, versículo en el 21, le responde al que le había entregado 5 talentos y recibe 10 el Señor. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En el 23 le responde al que le había dado 2 y le entregó 4, la misma respuesta. La misma respuesta. Es como que el Señor los va a ellos, a cada uno, los felicitó por la capacidad que tenían y lo que habían logrado hacer, y no les pedía más de lo que sabía el Señor que podía hacer. Entonces, algunos comentadores dicen que acá esto, cuando dice entra en el gozo de tu Señor, está hablando con que ese Señor, su intención era hacer un reparto de las ganancias. Es decir, compartir eso que habían logrado esos siervos para ganar para su Señor, ahora lo quería repartir, no solamente tener toda la ganancia el Señor solo, sino que quería compartir esa ganancia con esos siervos. La cuestión es que el Señor a los 2 les da el mismo premio, la misma palabra, el mismo halago a los 2. No importa cuánto le dio cada uno, podemos decir, los dos devolvieron el 100% de ganancia de acuerdo a lo que cada uno le había dado. El otro no. Ahora bien, la aplicación que hacemos de esto es, ¿saben qué, hermanos? Ya hacemos la aplicación. El Señor a nosotros y a cada uno nos ha dado diferentes capacidades, ¿no es cierto? Nos da diferentes capacidades. Y el Señor nos ha dado diferentes bienes, talentos en la forma de decir lo que decíamos, como creemos nosotros el talento, habilidades. Nos ha dado diferentes posiciones económicas, nos ha dado diferentes tiempos que podemos utilizar.
Si tomamos el talento como eso que el Señor nos da para administrar, ¿se acuerdan que habíamos empezado el primer día que el Señor era el dueño de todo lo que nosotros teníamos? Bueno, pensá que el talento que el Señor nos ha entregado a cada uno de forma diferente, de acuerdo a nuestras capacidades. Yo no me tengo que parar acá y empezar a pensar, porque tal o cual tiene, lo ponemos en cuestiones económicas, porque tiene una casa, porque tiene un auto, o porque tiene una empresa, o porque tiene lo que tenga. Tiene más tiempo que yo. Yo no tengo que estar mirando al otro. Tengo que mirar lo que me dio el Señor a mí, porque me va a llamar a cuenta por lo que yo haga con lo que me dio el Señor. Y me va a llamar a cuenta por, ya hablábamos, la parábola de los talentos es una parábola que habla de administración. Y me va a llamar a cuenta cómo administro mi tiempo, cómo administro mi economía, cómo administro mis bienes, cómo administro mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo lo estamos administrando? ¿Cómo estamos haciendo trabajar eso que tenemos cada uno? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor en eso? ¿Cómo lo estamos poniendo? Corremos un grave peligro. Tenemos un montón de talentos en el sentido de lo que tenemos que nos da el Señor como talento. Pongámosles que cada uno de esos es un talento. ¿Cómo lo administro? ¿Cómo administro eso que es del Señor que no es mío? Porque si lo administro mal, ¿qué pasó con ese que tenía uno, que se le pidió rendir cuenta por uno? No se le pidió rendir cuenta por lo que tenía. ¿Qué hubiese pasado si el que tenía uno hubiese rendido cuenta y hubiese multiplicado de uno, hubiese tenido dos? Crecía en capacidad. A veces nosotros mismos somos los que limitamos la bendición del Señor. Me quedo. Y peor todavía, ¿qué hace el Señor con eso? ¿Qué hace? ¿Qué hizo con el que tenía uno? Se lo sacó. Mire, y pensando en que se lo sacó, a veces digo, ¿cómo administro mi vida para el Señor? Hay un juicio para los cristianos, para los miembros, para los que toman la cena del Señor. Es terrible. Y tiene que ver cómo administro mi vida cristiana, mi vida eclesial, mi vida espiritual. Algunos no saben, lo leemos todos los domingos seguramente. ¿Alguno se da cuenta de que estoy hablando? Vamos al pasaje de 1 Corintios 15. Perdón, 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, 30 y 31 o 30. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Sí? ¿Qué es eso? Si lo llevamos a la administración de nuestro cuerpo, ¿qué pasaba con estos que están debilitados, que están enfermos y duermen? Vivían en el pecado, o sea que no estaban rindiendo para el Señor, estaban rindiendo para sí. Entonces, enfermo, debilitado, ¿y sabe cuando se refiere ahí la palabra duerme a qué se refiere? El Señor los llevó. ¿Qué hizo? Les quitó el tiempo que podían seguir trabajando. Entonces la administración del tiempo se terminó. Ya no pueden administrar más el tiempo. ¿Por qué? Porque no lo administraron bien mientras estaban acá. Para la gloria del Señor, no administraron su vida de la manera que el Señor esperaba. Y quiso el Señor. Listo, se te terminó el tiempo. A veces nos pasa a los cristianos que no queremos trabajar. El Señor nos dio un don para trabajar la obra del Señor. Nos da algo para que hagamos y le dice, no, yo no quiero. No, yo quiero lo que tiene aquel que tiene 5 talentos. No, a mí me diste uno, Señor. No, yo quiero aquello. Quiero que me dé 5. No, Señor, pero vos tenés que empezar por uno. No, pero Señor, yo quiero empezar hablando. No, no podés porque tenés que aprender los primeros pasos.
después cuando te tenés que parar al frente, ya vas a tener un cierta ejercicio de haber hablado, testificado y haber charlado con las personas, que te va a ser más fácil pararte al frente. No, pero señor, yo ya sé que estoy capacitado, lo hago al frente del espejo, les predico al espejo, lo hago bien. No, entonces no quiero nada. No voy a hacer nada. Y voy a ir a la iglesia, me voy a cruzar de brazos y me voy a presentar el orar. Ni siquiera voy a cantar. ¿Sabes qué pasa? Listo, no voy a encontrar nada para hacer. Eso es lo que pasa. Entonces soy aquel siervo que se me confió. No espera que yo sea fiel por 5. Espera el Señor que yo sea fiel por 1 y no soy fiel por 1. Una de las capacidades que tiene que tener el administrador, y cuando hablo de administrador es lo que el Señor te haya dado. Capaz que estás, hermano, no tenés la capacidad de presidir, no tenés la capacidad de presidir, no tenés la capacidad de tocar ningún instrumento, no tenés la capacidad de dar la palabra, pero el Señor te ha dotado con un hermoso auto. Lo dije el otro día, ¿no? Un hermoso auto, capacidades de ser de bendición para ir a buscar a los chicos, a las hermanas adultas, llevarlas a la casa, traerlas en los días que están fríos, que viene y te ha capacitado, te ha dado ese hermoso auto que tenés, que capaz otro hermano de la iglesia no lo tiene, y vos sí lo tenés. Lo podés usar durante toda la semana, haces uso de eso, pero el Señor te ha dado salud, te ha dado trabajo para que puedas tener ese auto y los días de actividad ir y usarlo para el Señor. Y eso de bendición para la congregación, porque al ir a buscar a los chicos, ir a buscar a las hermanas, no solamente eso de bendición a esa persona, eso de bendición a la congregación, porque con tu ayuda, yendo a buscar, los hermanos se gozan todos viendo la congregación y la asistencia a la iglesia. Vos que capaz no podés cantar, pero sí te gusta estar en la cocina, las ricas pizzas, o no, también tenés la capacidad, te gusta estar y limpiar, lavar los vasos, lavar los platos, después de la escuelita dominical que le dieron la merienda o el desayuno a los chicos, lavando los platos. Sos una bendición para la iglesia. Cuando faltás se nota. ¿O no les llama la atención a veces que los que más hacen siempre tienen trabajo y están abarrotados de trabajo? ¿O son los que se dan cuenta que hace falta hacer algo? Ahora, ¿se dan cuenta por qué? Los que venimos tomando la palabra de hace mucho tiempo, hemos crecido. Yo no me canso de contar esto. Yo crecí en iglesias que estaban fuera de las iglesias de los hermanos. En un momento determinado, ya hace muchos años, la iglesia donde yo estaba, y yo ya era maestro, empezaba con mis primeras armas a ser maestro, empezábamos a ver esto de la cuestión de la mujer en la iglesia. Y cuando faltaba el pastor que daba la clase a los mayores, la esposa del pastor tomaba la clase. Pero en un momento dado no corresponde que yo tome la clase mayor. Entonces quien seguía y tenía que darla era yo. Y recién empezaba. Y me empezaron a empujar para que... Esa voz. Yo me acuerdo que la primera vez que tomé la clase mayor duraba 45 minutos. Yo creo que la terminé en 10 minutos. Terminé en 10 minutos. Y claro, porque faltaba que uno empiece a desarrollar la capacidad, empezar a desarrollar el don. Por eso también estuve un año diciendo que no, porque me venían diciendo semana, no puedo decir más que no. A partir de ahí empecé a decir siempre que sí. Y me ha agarrado unos retorcijones de panza, dolores por los nervios, y querer servir al Señor, porque esto es entender que soy un administrador de lo que Dios me da confianza. Decía Lucas es otra parábola que voy a ir terminando acá y esta otra la vamos a ver en la próxima. Lucas 16:10. 16:10. Con esto termino. Dice:
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué quiere decir esto? El Señor no me está pidiendo que yo ofrende un montón si yo no tengo entradas. Me va a pedir de acuerdo a la capacidad que yo tenga. Ya no es injusto, ¿eh? No va a pedir más de lo que yo puedo dar. Pero el Señor mira, con eso poquito, o con ese mucho que yo tengo, ¿qué es lo que hago? Con ese poquito que el Señor me confió, con ese mucho que sí. Como dice aquí, nuevamente lo leo, 16:10, el que es fiel en muy poco, también lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, se me prueba primero en lo pequeño. Se te prueba en cómo trabajas con los niños, esa escala de cosas. Para el Señor tiene tanto valor trabajar por los niños como trabajar por los adultos. Lavar el baño como salir a evangelizar. Estar en la cocina como hacer cualquier tarea de mantenimiento. Bueno, ¿vieron? Que el Señor nos bendiga, hermanos.